Buenas tardes, compañeros, maestro, licenciado José Roberto Granados Enríquez. Mi nombre es Adriana González de la Facultad de Derecho. Vengo a presentar mi tema, un tema importante para mí, ya que es uno de los acontecimientos más importantes que surgieron en aquella época, ya que hasta el día de hoy estamos disfrutando de todos los beneficios que surgieron, honrando a aquellos personajes que lo hicieron posible, la Revolución Mexicana. Tenemos que conocer un poquito lo que es el derecho de la Revolución Mexicana, que viene siendo el conjunto de normas, instituciones y principios filosóficos jurídicos que emanaron de los planes, programas e idearios de las diversas facciones que se enfrentaron a la Revolución Mexicana. Este derecho presenta para el estudio de las características peculiares de que, teniendo profundas raíces históricas, encontraron en las instituciones del México contemporáneo, lo que hace particularmente importante para todo jurista. ¿Cómo inició? Bueno, pues platicaban, ¿verdad? Dicen los relatos que la historia nacional cuenta que la Revolución Mexicana inició el 20 de noviembre de 1919. Otros registros afirman que esta inició en Puebla, 2 días antes de los hermanos Cerdán, los primeros mártires del movimiento, pero fue en el municipio de Coyame de Sotol, en el estado de Chihuahua, México. Se encuentra en la localidad Cuchillo Parado, lugar considerado la cuna de la Revolución Mexicana, y fue Toribio Ortega quien, bajo los ideales de libertad y democracia, luchó antes que nadie, por un cambio de la sociedad mexicana. Allá entre las montañas ricas en minerales, el 14 de noviembre de 1910, al frente de 70 soldados, en su mayoría desarmados, pues eran campesinos, Toribio Ortega se levantó en armas contra el régimen porfirista y el caciquismo de los de Krill y los Terrazas, en el nivel Chihuahua. Toribio Ortega fue uno de los generales de la División del Norte con mayor claridad de política. Desde 1903 encabezó la Asociación de Habitantes de Cuchillo Parado, lo que tenía por objetivo continuar la disputa general de los campesinos de este pueblo, sostenía contra el hacendado Carlos Muñoz, quien se apoderó mucho de muchas de las tierras que el pueblo tenía, amparados por títulos de propiedad otorgados por el presidente Benito Juárez. En noviembre de 1910 inició la Revolución Mexicana, hecho histórico que trajo como consecuencia un nuevo marco jurídico precursor de los derechos sociales. Se debe recordar que durante más de 30 años el general Porfirio Díaz se mantuvo en el poder, trayendo como consecuencia el descontento de la población que se encontraba en la marginación y pobreza. Por lo anterior, que a principios de 1910, Francisco I. Madero empezó a excursionarse en la vida política del país, publicando en 1908 el documento titulado La Sucesión Presidencial, en el cual se establecía ya los principios del sufragio efectivo y no a la reelección. Cabe mencionar que antes de las elecciones de 1910, Madero fue encarcelado en San Luis Potosí, por lo que nuevamente Porfirio Díaz se reelectó como presidente de la República. Una vez que Díaz es presidente, Francisco I. Madero es liberado, y con ello se da el inicio del Plan de San Luis, en el cual se inicia en el pueblo, tomen las armas a fin de derrocar el gobierno de Díaz. En 1914, Venustiano Carranza se levantó en armas contra el objetivo de restaurar el orden en el país. Esto trajo como consecuencia el ampliamiento de un marco jurídico en los derechos sociales, con el derecho agrario y el derecho laboral, tuviendo su sustento principal en la elaboración de la Constitución de 1917, que es lo que actualmente nos rige. Se da el Plan de San Luis de Potosí, de Ayala y el Plan de Guadalupe. La revolución se inició en el Plan de San Luis el 5 de octubre de 1910, proclamado por Francisco I. Madero, que convocaba al pueblo a las 7 de la tarde del 20 para el levantamiento armado en contra de las autoridades que en ese momento gobernaban, ya que se declarara nuda la elección de Díaz, y que todos los miembros del Poder Judicial y Legislativo señalaban el mal funcionamiento de las instituciones, el escaso respeto a los derechos del ciudadano, la corrupción de los poderes de la Unión, el despojo de las tierras que habían sufrido los campesinos, en especial los indígenas, entre otras demandas. El Plan de Ayala
expedido por Emiliano Zapata el 28 de noviembre de 1911, se adhería en el Plan de San Luis, mismo que demandaba la restitución de los terrenos, montes y aguas a los ciudadanos y pueblos, cuando estos se comprobaban su calidad de propietarios con los títulos correspondientes, así como la dotación de los mismos a la población. En este fin se expropiaría la tercera parte de los monopolios de las propiedades, previa indemnización para entregárselas a los ciudadanos y pobladores a fin de crear ejidos, colonias, fundos legales y campos sembrado a su labor. Se marcaron en la historia la legislación agraria. Cruz Barner señaló que después de la consumación de la independencia fue necesario expedir varias medidas de tipo agrario, referentes a la colonización, reparto de tierras, desamortización, nacionalización y explotación de terrenos. El problema agrario consistía básicamente en la insuficiencia de las tierras y la deficiencia de la destrucción de la población del territorio nacional. Otro punto importante es la legislación laboral. En plena revolución se decretó en Aguascalientes la reducción de la jornada de trabajo a 9 horas. Se impulsó el descanso semanal y se prohibió cualquier reducción al salario. En San Luis Potosí, Tabasco, se implementó el salario mínimo, se redujo la jornada de trabajo a 8 horas y se cancelaron las deudas de los campesinos. En octubre de 1914 se expide la Ley del Trabajo del Estado de Veracruz, estableciéndose una jornada máxima de 9 horas, descanso semanal, salario mínimo, teoría del riesgo profesional, inspección del trabajo, reorganización de la justicia obrera. Venustiano Carranza, en su proyecto de constitución, presentó que la fracción 10 del artículo 73 se limitaba en el Congreso de la Unión al legislador en materia de trabajo. En el artículo 5 limitaron a 1 año la obligatoriedad. Del contrario del trabajo y la jornada máxima de 8 horas, prohibió el trabajo nocturno industrial de las mujeres y niñas y consiguió el descanso en mandatario. Después de una corta discusión del artículo 123, fue aprobado el 23 de enero de 1917. El constituyente de 1916 y el proyecto de constitución de Venustiano Carranza fue en virtud de la noción mexicana, necesitaba considerarse como tal. Fue necesario concentrarse en normas jurídicas a la voluntad nacional después de la revolución, por lo que se convocó a un Congreso Constituyente cuyo fin era reformar la Constitución de 1857. Venustiano Carranza, como primer jefe del Ejército Constitucionalista y presidente interino de la República, convocó en septiembre de 1916 a dicho Congreso, manifestándose que no podía ocuparse de otro asunto que era el de discutir, aprobar o modificar el proyecto de la Constitución reformada que se presentaría. Así que se tocara el espíritu liberal del 57 y la reforma del gobierno, deduciendo las reformas de derogar lo que es inaplicable. El Congreso de Constituyentes se instaló en la ciudad de Querétaro, dando inicio a las juntas preparatorias del 21 de noviembre de 1916. El 1 de diciembre, Carranza entregó el proyecto de Constitución Reforma, lo cual se sometió a estudio y debate. Se aceptaron modificaciones o adicionaron sus contenidos, incluyendo importantes reformas en materia local agraria que no dejaron de las leyes secundarias. Las modificaciones fueron suficientes para el proyecto de reformas que se convirtieran en una nueva constitución. Así que la Constitución de 1917 procede en un poder constituyente revolucionario, por lo que se considera que es un poder soberano que crea las funciones del orden por una vida no legal. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por estar presentes. Gracias.